Buenas noches, volvemos con nuestras charlas de las catequesis del Papa Juan Pablo II, denominadas Teología del Cuerpo. Bueno, en esta noche nos toca la catequesis 22, que se titula Conocimiento conyugal y procreación. Bueno, como ustedes saben, lo que yo hago es que tomo algún tema relevante de la catequesis y lo explico con un poco más de profundidad, ¿no? Entonces, en esta ocasión me llamó la atención la conexión que hacen entre la función procreadora y el resultado de la caída, que es la muerte, ¿no? Y por eso pues titulé mi comentario El ciclo de muerte y procreación. Bueno, entonces vamos a ir leyendo cada párrafo de mi comentario y lo voy explicando. Comencemos. El ciclo de muerte y procreación. Aunque en el primer relato de la creación del Génesis, la función procreadora no está en conexión con la muerte, eso está en Génesis 1:28, ¿no? Sin embargo, tal conexión sí la encontramos en el segundo relato de la creación, que es Génesis 3:19 y 20, donde leemos: Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Conviene estudiar entonces tal ciclo de muerte y procreación. Si me anotemos que inmediatamente después del verso 19, donde Dios declara que el hombre ha de volver a la tierra, porque de la tierra fue tomado, en el verso 20, entonces el hombre denomina a su mujer Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Entonces mira que aquí hay una conexión, digamos, narrativa muy interesante, que es que se conecta el contenido del verso 19, que es la muerte, con el contenido del verso 20, que es Eva como madre de todos los vivientes, ¿sí? Y esa conexión que describe la catequesis, pues me pareció muy interesante para que la profundicemos en el comentario de esta noche. Bueno, esta conexión entre muerte y vida remite al postulado psicoanalítico que enseña que las dos pulsiones básicas de la estructura psicológica de los seres humanos son Eros y Tánatos. Pues evidentemente la vida procreadora surge de la función sexual o erótica, como vimos en la catequesis anterior. Entonces mira, es muy interesante que en el discurso freudiano, eh, donde se habla de que la estructura psicológica de los seres humanos es atravesada por muchos impulsos, que el psicoanálisis denomina específicamente pulsión, Freud nos dice que las dos pulsiones básicas de la existencia son Eros y Tánatos, ¿sí? O sea, la función erótica o sexual y la función de muerte. Lo que se ha traducido al español como instinto de vida o instinto sexual e instinto de muerte. Bueno, o sea, ¿a qué se refiere esto? A que para Freud podemos pensar que hay dos motivaciones básicas de todo nuestro comportamiento humano, ¿sí? Que es la motivación hacia la vida o al placer, ¿sí? La satisfacción, y la motivación hacia la muerte, hacia la destrucción, ¿sí? Entonces así algunas disfunciones psicológicas pues evidencian que hay una pulsión de muerte o una pulsión de vida, ¿sí? Y también es muy interesante que en la psicología contemporánea, ¿sí? Pues de enfoque psicoanalítico, se conecten estos dos mismos conceptos como lo hace la simbología antigua, ¿no?
Pues no solamente en el Génesis, sino digamos que en toda la mitología antigua, y es obvio, ¿no? Pues se conecta la vida y la muerte, ¿sí? Eros y Tánatos. Y Eros, pues en su, digamos, significado sexual, porque pues obviamente la vida viene a través de un acto sexual, ¿no? Que fue lo que vimos en la catequesis pasada. Entonces digamos aquí lo interesante no es tanto la conexión de estas dos ideas, Eros y Tánatos, sino la forma en que cada mito lo explicaría, ¿sí? O sea, aquí lo interesante es la forma en que lo explica el psicoanálisis o la forma en que lo explica aquí el texto del Génesis o la forma en que lo explica cualquier otro mito, ¿sí? Eso sería lo interesante, ¿sí? ¿Cómo es que se explica la conexión entre vida y muerte? Bueno, vamos a tratar de dar algunos comentarios para ver cómo es que lo explicaría eh, la fe monoteísta en estos textos del Génesis. Bueno, sigamos oyendo. De ahí que estamos ante una guerra mítica entre dos poderosos dioses que luchan incansablemente. Batalla que muestra a Eros como victorioso sobre Tánatos, pues es un hecho dado que, como reza el lema filosófico básico, existe algo y no simplemente nada. ¿Sí? Bueno, expliquemos esto. Mira, la filosofía nace de esta percepción, digamos, de esta intuición básica de la existencia, que es el hecho de reconocer de que existe algo y no simplemente nada, ¿sí? Digamos que esta es como la primera pregunta filosófica, ¿sí? ¿Por qué existe algo? ¿Sí? Y partiendo de esta pregunta filosófica, nacen muchas respuestas diversas. Entonces, mira, es evidente de que Eros está ganando la batalla a Tánatos, ¿sí? O sea, de que la vida o la existencia o el ser, ¿sí? Le gana la batalla a la muerte o a la nada, porque es un hecho de que hay algo, ¿sí? Entonces, en los millones de años que llevamos de existencia, según la ciencia, ¿no? 13.000 millones de años, o desde la eternidad misma, ¿no? Como dicen las cosmologías antiguas, eh, el ser se ha impuesto, ¿sí? Existe algo, ¿sí? Y no simplemente nada. Esta es la evidencia que la batalla la va ganando Eros, ¿sí? Bueno, ¿por qué hay que decirlo? Porque hay algunas apuestas míticas que parece que no lo reconocen, ¿sí? O sea, como que no entienden que la batalla la está ganando Eros. O sea, hay apuestas filosóficas antiguas, ¿sí? Que tienen, digamos, una apuesta o una perspectiva más fatalista, ¿sí? Y otras respuestas que son, digamos, de actitudes más positivas, ¿sí? Y esto es lo que sigo aquí explicando. Entonces, es decir, a pesar del continuo proceso de decaimiento en enfermedad, vejez y muerte, los seres humanos como especie y la naturaleza toda sigue existiendo gracias a continuos nacimientos de jóvenes vigorosos. Cuestión metafísica que parece no captó la atención de Siddhartha Gautama al enfrentarse a los cuatro signos, según cuentan los relatos de su vida. Entonces, mira, una de esas apuestas, digamos, filosóficas o míticas, ¿sí? Que tiene una percepción un poco más fatalista, ¿sí? No tan optimista, entre la vida y la muerte, es el pensamiento budista, ¿sí? Y esto es algo que hay que, pues no solamente, digamos, enunciar, sino tratar de explicar. Más adelante muestro que la forma en que se ha podido explicar lo realiza Aurobindo en su texto que se llama La vida divina. Pero bueno, antes de que veamos esa alusión de cómo es que Aurobindo lo explica, ¿sí? Bueno, no lo vamos a explicar, más adelante les cito que la explicación de Aurobindo es muy interesante al respecto. Vamos a ver cómo es que el budismo mismo apuesta por esa interpretación, digamos, fatalista de la existencia, ¿sí? Veamos qué dice el budismo. De acuerdo a las enseñanzas del budismo, existen tres males de la vida que son enfermedad, vejez y muerte.
lo cual remite a la experiencia de Siddhartha Gautama cuando observó estos tres mares de la existencia y se sintió así motivado a asumir la vida de renunciante. Ananda Coomaraswamy lo describe muy bien en su relato sobre los 4 signos, que invitamos a ver completo en su libro, en las páginas 21 a 22. Bueno, también veamos esta introducción al relato de los 4 signos, que está en los textos del Buda, ¿no? En el Buddhakarita o en otros textos del canon budista. Para profundizar esto, pues aquí les dejo en el pie de página la bibliografía de Ananda Coomaraswamy, ¿no? Para que lo profundicemos. En un texto de él que se llama Buda y el Evangelio del Budismo. Bueno, entonces así dice el Buddhakarita, que es uno de los textos del canon budista. Entonces el padre del príncipe preguntó: ¿qué cosas verá mi hijo que le harán abandonar la vida de hogar? Los 4 signos, fue la respuesta. Un hombre gastado por la edad, un enfermo, un cadáver y un ermitaño. Y el rey resolvió que su hijo no vería tales cosas jamás, porque no deseaba que fuera un Buda, sino que gobernara el mundo entero, y designó una innumerable y magnífica guardia y un cortejo para proteger al príncipe de tales señales reveladoras y para ocupar su mente con placeres mundanos. Bueno, entonces mira, tal es el relato que nos cuentan sobre cómo fue que el Buda se confrontó y tuvo este dilema existencial que lo motivó a tomar la vida de renunciante, ¿no? Que fue que él vio que la existencia está atravesada por 3 mares que son inescapables, ¿no? O sea, todos estamos, los seres humanos, inevitablemente atravesados por esos 3 mares, ¿no? Que es enfermedad, vejez y muerte. Y entonces, parece que en el budismo, en la perspectiva del Buda, Thanatos venció a Eros, ¿sí? Porque si lo más característico de la existencia es que estamos atravesados por la enfermedad, la vejez y la muerte, entonces parece que Thanatos está venciendo. Pero en el mito judeocristiano, ¿sí? Y digamos monoteísta, es Eros el que está venciendo a Thanatos, ¿sí? Entonces este contraste es el que quise aquí enunciar para que lo tengamos en cuenta. Mira, tal contraste entre el budismo y las religiones hijas de Abraham se evidencia en la pregunta del padre del futuro Buda, al interrogar: ¿qué cosas verá mi hijo que le harán abandonar la vida de hogar? Ya subrayemos eso, ¿sí? Que es bien interesante. Mira, precisamente lo que está en juego aquí es que en el budismo, ¿sí? Debido al ejemplo del Buda, la apuesta es abandonar la vida de hogar, ¿sí? Que no es de apuesta judeocristiana, ¿sí? Que es el contraste que quiero que entendamos. Entonces, mira, ese contraste se evidencia en la pregunta del padre, ¿no? ¿Qué cosas verá mi hijo, que le harán abandonar la vida de hogar? Es decir, el budismo se constituye como una vía de escape del mundo, o rueda del samsara. Yo creo que todos ustedes han escuchado esto, ¿no? Que supuestamente, bueno, digo supuestamente porque desde una teología, digamos, más seria, ¿sí? O desde una perspectiva teológica del budismo, no podríamos decir que tal es la afirmación del budismo, digamos, teológico, pero sí es la afirmación de lo que llamaríamos la religiosidad popular budista, ¿sí? Que son 2 enfoques de la religión o de la fe que hay que siempre distinguir, ¿no? Pero bueno, entonces si usted habla con un budista tradicional, entonces, y si usted ha escuchado chakras, ¿cierto? De budismo, tal vez usted ha escuchado que nos dicen que la propuesta del budismo es escapar de la rueda del samsara. O sea que se constituye como una vía de salvación, ¿sí? O como una apuesta espiritual de escape del mundo, ¿sí? Eso aparentemente.
Y entonces, bueno, eso contrasta con la apuesta cristiana, ¿sí? O islámica, ¿sí? Mientras que la fe monoteísta siempre se ha constituido como un camino de salvación dentro de la vida misma, ¿sí? Ahí está dos apuestas distintas. Así lo explica la nota a pie de página de nuestra presente catequesis 22 en relación con la perspectiva platónica. Entonces, mira lo que dice la catequesis. Dice, mira, la comparación del conocimiento bíblico con Ereros platónico revela la divergencia de estas dos concepciones. La concepción platónica se basa en la nostalgia de la belleza trascendente y en la huida de la materia. La concepción bíblica, en cambio, se dirige hacia la realidad concreta y le resulta ajeno el dualismo del espíritu y de la materia, como también la específica hostilidad hacia la materia. ¿Sí? Pues en Génesis 1 vemos repetidamente, y vio Dios que era bueno. Para comprender en profundidad el porqué de tal huida del mundo propuesta por el budismo, conviene leer al célebre Sir Aurobindo en los primeros capítulos de su excelente obra La vida divina. Pues ni es evidente que la religiosidad popular budista nos enseña a escaparnos del mundo. Y de ahí que las prescripciones del Buda, que llaman el sila, ¿no? Son apuestas ascéticas, ¿no? Por ejemplo, el celibato, la abstención de carne, ¿cierto? El vegetarianismo, la abstención de la violencia contra cualquier ser viviente, ¿cierto? El pacifismo extremo, la renuncia a la búsqueda de la riqueza. O sea, en el budismo original de Siddhartha Gautama estaba aún prohibido trabajar, ¿no? Había que vivir de la limosna, ¿sí? O sea, mira, la vida del Buda es una vida ascética que solamente puede ser vivida apartándose del mundo en el monasterio, ¿sí? Lo que llamamos el monacato, ¿sí? Y eso contrasta con lo que es el hinduismo, ¿sí? O sea, todo el contexto en que el Buda vivió. Porque si ustedes se dan cuenta, el hinduismo es una religión festiva, de colores, de comidas, de danza, de canto, de baile, ¿cierto? Y entonces, bueno, es ese contraste tan grande entre un hinduismo que festeja la vida, ¿cierto? En todos sus componentes, y un budismo que se escapa del mundo, es lo que Aurobindo trata de explicar en los primeros capítulos de su texto, la obra La vida divina, que les invito a leerse, se consigue en internet en español, y es bien interesante como Aurobindo explica la cuestión, ¿sí? Obviamente Aurobindo le apuesta a que los caminos de salvación son caminos que no se escapan del mundo, sino que salvan al mundo, ¿sí? Son caminos de salvación de la experiencia terrena. Sí, bueno, ahí hay toda una discusión, digamos, en religiones comparadas, acerca de que los caminos de salvación o las espiritualidades, realmente todas son apuestas a la salvación de este mundo, ¿sí? No al abandono de este mundo. Entonces lo que hay que explicar es por qué en muchas religiones se infiltró la idea ascética, ¿sí? La idea de un escape del mundo. No solamente en el budismo se infiltró eso, también en la cristiandad y también en otras religiones hay esa idea de que la salvación significa escaparse de la vida, ¿sí? Cuando realmente la salvación lo que significa es transfigurar la existencia, o sea, hacer de la vida un espacio salvífico, ¿sí? Mira, por eso mismo el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, ¿sí? No dice, llévanos a tu reino. O sea, el camino con Dios no significa escaparse de la vida terrenal, sino traer a Dios a la tierra, ¿sí? Bueno, eso es importante que lo digamos, y aquí pues creo que en esta lucha mítica, ¿cierto? Que es una lucha mítica entre Eros y Tánatos, distintas perspectivas han asumido que la guerra o la batalla la está ganando Eros o la está ganando Tánatos.
Mira, no solamente el budismo de la religiosidad popular piensa que Thanatos está ganando o tiene una perspectiva fatalista, ¿no? También hay posiciones filosóficas también fatalistas, ¿no? Que también piensan que la lucha por la vida y la muerte la está perdiendo la vida. Bueno, no nos metamos a eso, pero solamente se los digo. Mira, la apuesta de fe cristiana es una apuesta de fe a favor de la vida, ¿sí? O sea, digamos que usted podría definir si su perspectiva espiritual es correcta o no, si usted tiene una alianza con la vida o una alianza con la muerte. Entonces, uno se coloca al lado de Dios cuando uno renuncia a hacer cualquier tipo de alianza con la muerte, ¿sí? Y uno se colocaría en contra de Dios el día que haga una alianza con la muerte, ¿sí? No con la vida. De ahí, para que veamos de dónde viene, digamos, el fundamento filosófico de la defensa de la iglesia de la vida como algo sagrado, y por eso del rechazo de la iglesia al aborto, la eutanasia y la pena capital, ¿no? Porque la iglesia ve en esos tres elementos de ética, de aborto, eutanasia y pena capital, tres apuestas de muerte, ¿sí? No de vida. Bueno, entonces, volviendo con nuestro tema, observemos que precisamente la mujer es llamada Eva en el capítulo 3 del Génesis, o sea, luego de la caída. Pues en el capítulo 2 del Génesis, ella es llamada Isha, en relación al hombre que se denomina Ish. Veamos los dos textos. Mira, esta es una comprensión, digamos, exegética muy interesante. En Génesis 2:23, la segunda parte del verso, leemos: esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Y en Génesis 3:20 leemos: el hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Entonces, mira, aquí es bien interesante que el hombre, ¿sí? Adán, denomina a su mujer y compañera con dos apelativos distintos, ¿cierto? Primero, en el capítulo 2, la llama mujer, ¿sí? Digamos en contraposición a hombre, que en el hebreo bíblico es Isha en contraposición a Ish, ¿no? También podríamos decir hembra en contraposición a hombre, ¿no? Y en cambio en el capítulo 3, después de la caída, el hombre vuelve y llama a la mujer, pero la llama con otro nombre, ¿sí? La llama Eva, que significa madre de los vivientes. Entonces, mira, de esta manera, la mujer es denominada con dos apelativos que representan su condición de mujer y de madre. Lo femenino y lo maternal caracterizan así el perfil antropológico de la mujer en el relato de la creación del Génesis. Por lo cual, toda apuesta de negar estas dos características de la mujer remite a una antropología contraria a la fe abrahámica. Bueno, entonces aquí hay digamos una apuesta o una concepción, ¿sí? Antropológica del perfil de la mujer que creo que es muy importante resaltar el día de hoy. Que es que se resalta que las mujeres tienen dos características básicas, ¿no? Que es lo femenino y lo maternal. Lo femenino es cuando la llamamos mujer en contraposición al hombre, ¿sí? A lo masculino. O sea, el Génesis está defendiendo la bipolaridad, ¿sí? De la especie humana. Bueno, esto es una apuesta simplemente biológica, ¿no? O sea, biológicamente, como vimos en las primeras catequesis, es un dato de la naturaleza esa bipolaridad de los seres humanos, ¿no? O sea, tratar de negarlo, pues de verdad es una negación, ¿sí? De la realidad empírica biológica, pues que no merecería comentario, ¿no? Aunque obviamente hoy en día por los discursos de género hemos tenido que comentarlo ampliamente,
Si ustedes se remiten a las primeras catequesis, ¿no? Los primeros videos aquí del canal, ahí lo podemos ver. Entonces, mira, es evidente que hay una diferencia de género, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, la distinción entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Por eso cualquier tipo de enseñanza que niegue tal distinción, pues no es una apuesta, digamos, teológicamente sustentable, ¿sí? No es una apuesta que remita a la antropología que nos enseña el Génesis, ¿sí? Y la fe judeocristiana. Bueno. Pero además de ese rol de la mujer como algo que contrasta lo masculino, cuando Adán le dan el nombre de la mujer de Eva, ¿sí? Significando por eso la madre de todos los vivientes, hay un rol, otro rol, ¿cierto? Que también constituye el carácter específico de la antropología de la mujer, que es lo maternal. O sea, es evidente que la vida viene a través de las mujeres, ¿no? Bueno, obviamente sabemos hoy en día que con la participación del semen femenino, masculino, ¿cierto? Con la participación de los espermatozoides de los hombres, pues lo digo porque recordemos como vimos en la catequesis anterior, la 21, que unir procreación con sexualidad no era algo dado antiguamente, ¿sí? O sea, antiguamente se creía que la sexualidad y la procreación estaban separadas, ¿cierto? Después, pues obviamente por los datos científicos y bueno, se llegó a la comprensión que la procreación y la sexualidad iban unidas, ¿no? Pero antiguamente no es así, ¿no? Todavía hay pueblos indígenas donde se cree que la procreación viene por la inseminación de espíritus de la naturaleza y no necesariamente por la relación sexual, ¿cierto? Bueno. Pero entonces, mira, aunque es verdad, ¿cierto? Es un hecho que el hombre participa de la fecundación. También es un hecho que la maternidad misma, ¿cierto? Desde, desde el embarazo, ¿cierto? Recae sobre todo como papel o función de la mujer, ¿sí? O sea, el aporte del hombre, digamos que aunque biológicamente es igual, porque es la mitad del ADN, ¿sí? Biológicamente. Sin embargo, el aporte del hombre, digamos que existencialmente, ¿sí? Pues es mínimo, ¿sí? Porque simplemente en una relación sexual aporta su espermatozoide y ya, ¿cierto? Obviamente uno espera que después haya un acompañamiento y apoyo y demás. Pero evidentemente la maternidad, o sea, el acto de dar vida, ¿cierto? Más allá de simplemente la fecundación del óvulo por el espermatozoide, el acto, ¿sí? La tarea, ¿sí? De dar vida, de constituir un ser, ¿sí? De 9 meses, con todos sus tejidos y órganos construidos, recae el 90% en la mujer, ¿no? Pues digamos 90%, pues para también decir que ahí el ADN también pertenece al hombre, ¿no? Pero es evidente que la maternidad es un rol, eh, digamos, mayormente femenino, ¿cierto? O sea, todo el peso de la maternidad existencialmente recae en la mujer, ¿cierto? Porque de ella es que el embrión se alimenta. ¿Sí? O sea, la mujer da vida en un sentido muy literal, ¿sí? Muy literal. Porque es de sus huesos, de su calcio, ¿sí? De su propio cuerpo que el embrión se alimenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, evidentemente, digamos, negar el rol maternal de la mujer, pues es ese otro de las falacias argumentativas del discurso de género, ¿sí? Que de verdad resulta como hasta vergonzoso debatir, pues porque es un dato de los sentidos, es un dato empírico, biológico, que como es tan intuitivo, pues no necesitaría ni defensa ni discusión, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasa con esos discursos?
como los discursos de género, ¿no? Que le están negando a la mujer estos dos caracteres de su perfil. O sea, le niegan a la mujer lo femenino, ¿sí? Diciendo que no hay necesidad de tal distinción de género, ¿sí? Y le niegan a la mujer su participación y rol en la maternidad, diciendo, bueno, algunos dirán que no lo niegan, venga, les digo porque sí lo niegan, diciendo que la realización de la mujer se encuentra totalmente independiente, ¿sí? De su tarea como madre. Venga, digo porque esto es una negación. A primera vista parecería que no, ¿no? Porque dice el discurso de género, pues que el rol de madre podría ser una tarea adicional, pero que no implica su realización. O sea, que una mujer se puede realizar sin ser madre. Bueno, veamos esto a profundidad, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Mira, ¿qué significa realización? Realización significa el desarrollo de todo el potencial humano. O sea, ¿qué significa que alguien se realiza o llega a su plenitud? Significa que todo, que lleva a la realización, ¿sí? Su potencial, ¿sí? O sea, que todo lo que pudo haber sido, lo llevó a la ejecución. Entonces, si usted tiene un potencial, digamos, racional, y usted no estudia, pues no se realizó, ¿sí? Porque hay un potencial sin actualización, ¿sí? Sin realización. Realización es eso. Usted lleva al acto, ¿sí? Todo lo que tiene en potencia, ¿sí? Así lo realiza. Entonces, mira, si usted tiene un potencial procreativo, ¿sí? Y usted no lo lleva al acto, pues hubo un potencial que usted no realizó. Lo mismo le ocurre al hombre, ¿no? Entonces, por eso aquí vamos a ver, mira, al final, mi último parrafito tiene que ver con el celibato. Mira, la renuncia a la sexualidad, ¿sí? Y consecuentemente a la función procreadora que la sexualidad implica. Es una renuncia a un potencial humano, ¿sí? Que no debería darse, ¿sí? Tal renuncia. Por eso las apuestas espirituales que predican la renuncia a la sexualidad, ¿sí? Y por consiguiente pues a la procreación, son apuestas espirituales falaces. ¿Sí? Y eso no solamente comenzó con el budismo, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente comenzó con el budismo, ¿no? Su escape del mundo. Entonces, no a la sexualidad, pero se mantiene vivo todavía, por ejemplo, en la idea del celibato de la Iglesia Católica. Ahorita, mira, al final vamos a ver cuál sería el significado adecuado del celibato. Sí, lo vemos al final. Voy a tapar aquí el parrafito para que no se distraigan del párrafo final. Pero en primera instancia, pensar que la espiritualidad, ¿sí? Que el camino de comunión con Dios implica la renuncia de la sexualidad, ¿sí? Y la función procreadora es una falacia argumentativa. ¿Por qué? Bueno, primero porque sería una apuesta de escape, ¿no? Y las apuestas salvíficas no son escape del mundo, sino apropiación del mundo, ¿cierto? Bueno, y salvación del mundo. Pero segundo, por lo que les acabo de decir, mira, toda apuesta salvífica es una apuesta que lleva a la plenitud mi potencial humano. Entonces yo potencialmente, humanamente, ¿sí? Yo soy un ser sociable. Entonces mi camino de fe tiene que ser un camino que facilite mi socialización, ¿sí? Yo soy un ser afectivo. Entonces el desarrollo humano implica mi desarrollo socioafectivo. Soy un ser racional. Entonces también, ¿no? Ahí también ocurre hoy en día algo parecido. Hay apuestas espirituales que asumen el sacrificio del intelecto. Y esa apuesta espiritual que me invita a renunciar al pensamiento, ¿no? Al pensamiento crítico, bueno, a la discusión, al debate, pues también es una falacia argumentativa. Porque un discurso de fe tiene que ser un discurso de fe racionalmente argumentado, ¿sí? La fe tiene que ser una fe ilustrada. Bueno, entonces mira, todo camino espiritual que nos proponga un escape del mundo, ¿sí? Una negación del desarrollo de todo el potencial humano, pues no es un camino espiritual auténtico, es verdadero, es una falacia.
Y pues teológicamente hablando, no hay ninguna religión del mundo que proponga eso, ¿no? Teológicamente. Obviamente sí, dentro de la sociología de la religión, en las religiones del mundo han nacido movimientos, ¿sí? Que llamamos sectas, bueno, o grupos sectarios, que proponen apuestas de fe, de negación del mundo. Obviamente eso sí ocurre. Pero cuando usted estudia los textos cerrados, ¿sí? Cuando usted estudia el Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿sí? Cuando usted estudia la Biblia, el Corán, bueno, los Upanishad, usted va a ver que no hay ningún texto cerrado, ningún texto, ¿sí? Que proponga un escape del mundo. Todos los textos proponen la salvación del mundo, ¿sí? Y no la negación del mundo. Bueno, eso es un tema que es muy importante, digamos, aquí enunciarlo y que vale la pena profundizarlo en algunas charlas, ¿sí? De que los caminos de salvación son caminos de salvación dentro de la vida, no fuera de la vida o de la existencia, ¿sí? Mira, ahí recordemos la frase de Jesús, ¿no? Jesús dijo, mira, no te pido que los quites o los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, mira, la oración de Jesús por su iglesia, ¿sí? No es que Dios saque a la iglesia del mundo, sino que la guarde del mal. Sí, eso es bien, bien, bien interesante. Bueno, entonces, mira, cuando los discursos de género le proponen a la mujer que su realización como persona eh, no necesita de la función materna, ¿sí? Sino que ella simplemente en su trabajo o en otros oficios, ¿no? De pronto como, no sé, como política, como trabajadora social, ayudando al prójimo, bueno. Y pues no solamente trabajando, ¿no? Sino con otras funciones que ella puede realizarse, pero que no necesita ser mamá, ¿sí? Para realizarse, es una falacia, ¿sí? Y es una falacia al igual que con el hombre, ¿no? Cuando al hombre le proponen que solamente trabajando y desarrollando capital puede realizarse. Mira, cualquier discurso que nos diga que podemos realizarnos sin cumplir la función procreadora, o sea, sin apostarle a ser papá o mamá, es una falacia. ¿Por qué? Porque ya que la condición de procreación, ¿sí? La condición de papá o mamá pertenece a, al potencial humano, entonces el desarrollo humano está en la realización de tal potencial, ¿sí? De ahí que si usted decide, ya que eso es muy importante lo que les voy a advertir, ¿sí? Es una advertencia. De ahí que si usted decide renunciar a la función procreadora, o sea, usted decide en su vida, renuncia a ser papá, renuncia a ser mamá, ¿sí? Hombre y mujer, ambos. Usted tendrá que justificarlo ante el fuero interno de su conciencia, ¿sí? Y ante Dios, bajo qué argumento usted justificaría tal excepción, ¿sí? Porque usted estaría yendo contra su potencial. Es como si usted decidiera, decido no utilizar mi raciocinio, ¿sí? Decido no utilizar la cabeza. Uno le preguntaría, un momentico, ¿cómo es que usted decide no hacer uso de sus facultades mentales? O como que alguien dijera, decido no vincularme afectivamente. Uno dice, un momentico, ¿cómo así? Pues mira, igual pasa, idéntico. Si usted dice, mira, decido no hacer uso de mi sexualidad y decido no hacer uso de mi función procreadora, ¿sí? Como si usted dijera, decido no trabajar y no ser productivo, ¿sí? Hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Eso sí, no solamente el trabajo material, como nos enseñó Bourdieu, hay capital material, capital social, capital simbólico, ¿sí? Los sacerdotes, por ejemplo, trabajan el capital simbólico, ¿sí? Cuando ejecutan la misa. Pero entonces, mire, usted no puede renunciar a su potencial humano, es que no puede. Alguien dirá, pero yo, ¿cómo así que no puedo? Usted no puede renunciar a ser humano. Y si usted dice que eso implica realizarse, pues usted cómo se va a realizar negando su constitución biológica natural, ¿sí? Entonces, mira, cuando a la mujer le dicen que ella puede, el discurso de género, ¿no? Dice que la función maternal no pertenece a la realización de la mujer,
es una falacia. ¿Sí? Bueno, con el párrafo final vamos a ver qué significaría el celibato y en qué condiciones podría justificarse la excepción a la norma. Pero recuerden que toda excepción es eso, es una excepción. Usted tendrá que tener argumentos de peso ante el fuero interno de su conciencia y ante Dios para justificar que usted es una excepción a la norma. ¿Sí? Pero si no tiene esos argumentos de peso, entonces bueno, desde la psicología se los digo, ¿no? Uno pensaría que usted tiene una apuesta de escape del mundo. O sea, una apuesta psicótica, porque cualquier tipo de negación de la realidad es una apuesta psicótica, ¿sí? Uno no puede negar la realidad. Y usted está negando su realidad sexual, que usted es un ser sexuado, que implica el ejercicio de la sexualidad. Y usted es un ser procreador que requiere el ejercicio de la función procreadora, ¿sí? De ser papá y mamá. Entonces, cuando usted se niega a ser papá y mamá, es un miedo, ¿sí? En su estructura psicológica que tiene que ser elaborado, sanado, ¿sí? Y superado. Sí, bueno, para que lo piense. O sea, mira, yo sé que el concepto de libertad en Occidente nos ha dicho que somos wiwes de todo eso, ¿no? Pero piense que es que usted no es wiwe de negarse su humanidad. Usted está comprometido con su humanidad, ¿sí? Usted está comprometido con ser un sujeto pensante, un sujeto socioafectivo, un sujeto productivo, un sujeto sexuado y un sujeto procreador, ¿sí? Bueno, eso se los dejo para que lo mediten. Y entonces, mira, a la mujer se le caracteriza aquí, en Génesis, con un perfil con dos componentes, ¿sí? Un perfil doble, ¿sí? O un perfil con dos componentes. Que es que la mujer es un contraste de lo masculino y la mujer es la vía mediante la cual Dios eh, reproduce la vida en la existencia. ¿Sí? Por lo que ya vimos, ¿no? Evidentemente la maternidad implica el peso del 90% o 95% de la tarea reproductiva. Eso es evidente, ¿no? No solamente desde el embarazo, sino aún después, en la lactancia y demás. ¿Cierto? Bueno, entonces mira, como hoy en día no solo el discurso de género, ¿no? Porque de verdad, bueno, no solamente es el discurso de género, solo que el discurso de género ya es el colmo, ¿sí? Llevó al colmo un poco de falacias, o sea, al colmo de la estupidez, digo, al colmo de la ignorancia y al colmo de la contradicción argumentativa. Entonces, por eso ponemos el discurso de género como ejemplo, pero no solamente el discurso de género, mira, cuando a usted le vendan, ¿sí? Un perfil antropológico de la mujer que niegue lo femenino y lo maternal, ese discurso antropológico no corresponde a la antropología de la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, más aún si usted es cristiano, pues usted no puede aceptar ese discurso. Bueno, ahí lo dejo para que lo mastiquen y lo mediten. Ahora bien, vamos con el último puntico. Ahora bien, ya que la caída permitió la entrada de la muerte, entonces ahora los seres humanos son llamados al cumplimiento de tareas que compensen las consecuencias de su desobediencia a Dios. Siendo la función procreadora una manera de vencer la muerte a nivel de la especie, compensando así en parte la muerte de la persona individual. Exactamente esto parece ser lo que no percibió el Buda, que por cada anciano enfermo que muere, Dios nos regala la vida de un niño sano. Bueno, eso también es importante explicarlo aquí, este parrafito. Mira, veamos que la muerte, según el mito del Génesis, ¿no? Que estamos viendo, interpretando teológicamente. Recuerden lo que yo explico en las primeras catequesis, ¿no? En Génesis capítulo 1 al 11, todo el Génesis del 1 al 11, ¿no? Tenemos relatos míticos que no son históricos. No significa
que tal mito no tenga como construcción del mismo algún tipo de referente histórico. ¿Sí? Obviamente sí. Por ejemplo, el diluvio, ¿no? Obviamente han habido muchos diluvios. Bueno, obviamente todo mito tiene algún tipo de trasfondo histórico, eso es cierto. Pero tenemos que entender que los mitos no son relatos históricos, ¿sí? Tal cuales, sino que son relatos simbólicos. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo el Génesis como un relato simbólico. ¿Sí? En este relato simbólico del Génesis, ¿sí? Se nos enseña que la muerte entró después de la caída, ¿sí? O como consecuencia de la caída. Bueno, he puesto el término caída entre comillas, porque obviamente hay que explicar bien qué significa la caída, ¿no? El relato del Génesis, capítulo 3, lo explica como la desobediencia de Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento, ¿no? Hay que explicarlo después con más entendimiento. Ya en algunas catequesis anteriores hemos explicado algo al respecto, pero no totalmente. Bueno, entonces Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿cierto? Y comen del fruto que se les dijo que no comieran. Y debido a tal desobediencia, como consecuencia, entra la muerte, ¿cierto? Recuerden que Dios dice que hay que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén y hay que poner un ángel, ¿sí? Pues así dice el relato, ¿no? De Génesis 3. Pongamos un ángel que custodie el árbol de la vida, ¿sí? No sea que los hombres, los seres humanos, coman también del árbol de la vida y sean eternos. Entonces, mira, la muerte fue como una consecuencia de la desobediencia, ¿cierto? Bueno, así tal lo cuenta nuestro relato. Y lo interesante es que entonces después de esa consecuencia negativa aparece, ¿sí? La función de la mujer como madre de todos los vivientes. Entonces aquí lo que me llamó la atención resaltar es que tal función maternal aparece después de que se evidencia la muerte como consecuencia de la desobediencia. ¿Sí? Y esto es bien interesante, porque es debido a que existe la muerte que entonces existe la función reproductiva, ¿sí? Si no existiera la muerte, pues no habría necesidad de la función procreadora. Se me da tan interesante. Bueno, esto nos lleva a la interpretación de algunos otros mitos antiguos que hoy no los vamos a tratar porque yo creo que más adelante tendremos ocasión de hacerlo. Pero mira lo importante. La función procreadora, ¿sí? Solamente, o sea, la tarea de la reproducción biológica, ¿sí? Solamente entra en acción después de que se evidencia que los seres humanos no son eternos, no son inmortales, sino que están sujetos a la muerte. Mira, por eso al principio del comentario les digo que este pensamiento de Génesis 3, que está en Génesis 3, 19, 20, no es igual al que está en Génesis 1, 28. Sí, por eso sabemos, mira, aquí tenemos dos relatos de la creación diferentes, ¿no? Si quieren les invito a escuchar los audios de las catequesis primeras donde explico eso. En Génesis 1 hay un relato de la creación muy diferente al relato de la creación que hay en Génesis 2 y 3. ¿Sí? Porque en Génesis 1:28 Dios dice a Adán y Eva, dice multiplicaos, ¿sí? Y gobernar sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Dice multiplicaos y henchid la tierra. O sea, mira, la función procreadora en Génesis 1:28 no está conectada con la consecuencia del pecado o de la caída o la muerte. En cambio, en Génesis 3:20 sí. ¿Sí? Y entonces, mira, bueno, entonces estamos viendo Génesis 3:20, 19 y 20. Y entonces mira que tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, mira, tiene sentido que nazca gente nueva, pues porque está muriendo gente. Porque si no estuviese muriendo gente, pues tal vez no había necesidad de que nacieran gente nueva. Entonces, mira, aquí está la conexión o el ciclo entre muerte y vida. Sí, mira, ya que la muerte
entró a la existencia humana, entonces es necesario que los seres humanos respondan, ¿sí?, a las consecuencias, ¿sí?, de ese evento. ¿Y cómo responden a la consecuencia de ese evento? Pues cumpliendo la función procreadora, ¿sí? Bueno, volvamos a ver. Ahora bien, ya que la caída permitió la entrada de la muerte, entonces ahora los seres humanos son llamados al cumplimiento de tareas que compensen las consecuencias de su desobediencia a Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Y no solo aquí en el caso de la muerte y la procreación. Mira, todo el desarrollo de la historia humana, ¿sí? O sea, todo el proceso histórico de la civilización. ¿Qué es? Es una tarea, digamos, de compensación histórica, ¿sí?, del hecho de que somos mortales. O sea, mira, porque no somos dioses, ¿no? Vamos aquí a interpretar algo del mito. ¿Quiénes son los inmortales? Los dioses, ¿cierto? Y que el hombre es mortal, pues es algo dado, ¿cierto? Es algo, bueno, es un dato empírico de los sentidos evidente. Es evidente que los dioses son inmortales y los hombres son mortales. Entonces, ¿qué es la tarea civilizatoria? O sea, ¿qué significa la construcción de civilización, ¿no? De ciudades, bueno, de la política, la economía, la educación, la ciencia, el arte. Mira, son simplemente estrategias mortales, ¿sí?, estrategias humanas de compensación, ¿sí?, del hecho de que no somos inmortales. Sí, ahí está, digamos, la explicación de los mitos. O sea, lo que les acabo de dar es como una clave hermenéutica de cómo interpretar los mitos. Ya que no somos dioses, entonces nos dedicamos a la construcción civilizatoria, ¿sí? Porque precisamente la cultura, en su sentido amplio, ¿no?, todo lo cultural, precisamente la cultura es la herramienta que compensa el hecho de nuestra condición biológica mortal, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que hay que construir civilización, ¿sí? Escuela, iglesia, familia, Estado, ¿sí?, en ese sentido. Y aquí específicamente, bueno, eso se los dejo ahí como una insinuación para que ustedes lo profundicen más en sus búsquedas y después lo podemos también conversar con más detenimiento. Entonces, mira, a nosotros los seres humanos nos corresponde las tareas, ¿sí?, o sea, las funciones, ¿sí?, los compromisos, ¿sí?, que compensen nuestra condición mortal. O sea, ya que somos mortales, ¿sí?, porque no somos dioses, entonces nos incumbe, ¿sí?, es de nuestra responsabilidad, ¿sí?, nos compete. O sea, somos responsables, ¿sí?, de algún tipo de oficio o de tarea, ¿sí?, que compense esa condición mortal. Y en el caso de la muerte, ya que morimos, nos compete dar vida, ¿sí? Y eso es lo que está aquí en juego. Bueno, eso es simplemente, bueno, lo que acabo de decir es simplemente una traducción, digamos, de lo que es un postulado de la demografía, ¿sí? Mira, ¿qué nos enseña el discurso de la demografía, ¿sí? Que los sujetos humanos, los seres humanos, tenemos que cumplir con lo que se llama la cuota de reemplazo poblacional. O sea, si nosotros estamos aquí viviendo, ¿cierto? Y cumplimos la función de ciudadanos y cumplimos ciertas tareas, bueno, las que sean, pero algún día nos vamos, ¿cierto? Algún día morimos y tenemos que dejar nuestro reemplazo, ¿sí? No nos podemos ir sin dejar a quien nos reemplace. Y en el discurso poblacional, la cuota de reemplazo poblacional por cada sujeto son 2 personas. Si venga, se explico por qué. Porque mira, ¿cuál es la manera que uno tiene para dejar vida? Pues la reproducción, ¿cierto?
¿Y cómo se da la reproducción? Pues con un hombre y una mujer, o sea, con dos seres humanos. Entonces, mira, dos seres humanos que se unen en el acto procreativo, hombre y mujer, ¿no? Necesitan dejar dos hijos. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros necesitamos dejar dos hijos. ¿Sí? Porque como mira, si dejamos un solo hijo, como la tarea de la reproducción es conjunta, es con otros, ¿sí? O sea, yo no puedo hacerlo yo solito. Entonces, por cada dos sujetos que se unen en el acto sexual, pues necesitan dejar dos hijos como cota de reemplazo poblacional. Entonces, mira, los que hemos tenido hijos únicos, como yo, ¿cierto? Yo solo tuve hijo único y mi esposa siempre me dijo que no, que había que tener el otro. Y yo por mis miedos psicológicos, por mi estructura de personalidad, bueno, por muchas circunstancias de las que tengo que dar cuenta ante Dios y el foro interno de mi conciencia, yo decidí que no, que solo un solo hijo. ¿Sí? Obviamente uno busca disculpas económicas o de otro tipo, pero bueno. Entonces, mira, yo no cumplí con la cuota de reemplazo poblacional, porque apenas dejé 0.5, ¿sí? La mitad. Entonces, mira, la obligación de todos los sujetos humanos es que tenemos que dejar a alguien que nos reemplace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tarea que hemos estado cumpliendo durante la vida la tiene que continuar otro. Mira, esto lo entienden muy bien todas las culturas tradicionales, ¿no? Entienden muy bien que hay que dejar a alguien que siga cumpliendo lo que nosotros dejamos inconcluso. ¿Sí? Bueno, eso es para meditarlo también, ¿sí? O sea, mira, la descendencia es una responsabilidad, ¿sí? O sea, tener descendencia, ¿sí? Es algo que nos compete, nos incumbe a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si alguien nos trajo a esta vida y nos dio la oportunidad de vivir, ¿sí? Que son nuestros padres, entonces esa misma oportunidad se la tenemos que otorgar, que donar, que regalar a los que están por nacer, ¿sí? No se la podemos negar. O sea, es un acto egoísta decir, no, a mí me dieron la vida y este regalo de la vida, yo me quedo con él y yo no se lo dono a nadie. No, mira, todo lo que hemos recibido por gracia, lo tenemos que dar por gracia, ¿sí? Todo lo que hemos recibido y regalado, lo tenemos que donar regalado. Y ya que la vida fue el primer regalo que recibimos, ¿sí? Recordemos eso, ¿no? Este es otro misterio filosófico profundo o místico. La vida es un regalo, ¿no? O sea, nadie recibió la vida por méritos. Si usted piensa que usted está vivo por méritos suyos propios, pues comienza a explicar semejante, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Complejidad. No, señor, si usted no había nacido, pues ¿qué méritos tenía? Y usted me dice, no, que mi alma es eterna y en la reencarnación anterior. No, no. Pues aquí, lamentablemente, esto es un audio que yo estoy grabando y no los puedo escuchar. Pero si quiere, podemos tener una conversación después, ¿sí? Directa. Y no, señor. O sea, usted no puede justificar que usted nació por méritos propios. Porque es que usted nació fue cuando nació. Y entonces, como usted no tenía méritos, ¿no? Usted nació fue por gracia, fue un regalo. O sea, la vida se te dio como un regalo. ¿Sí? Por eso la vida no te pertenece. Mira, mira lo interesante. Y ahí es donde viene la fe de la Iglesia Católica cuando habla del suicidio, ¿no? Bien, se nos han dicho que la vida me pertenece. Pues a ti pertenece lo que tú te has ganado por tu propia capacidad y competencia, ¿sí? Pero lo que se te da como un regalo, ¿te pertenece lo que es un regalo? No, mira, los regalos no nos pertenecen. Mira, les digo algo importante. Nosotros somos no dueños, sino administradores, ¿sí? De la vida. O sea, mira, todo lo que se me dona como un regalo, yo me constituyo no dueño, sino administrador, ¿sí? Hay una palabra que se utiliza en derechos de autor y eso, bueno, que se llama fideicomiso. O sea, obviamente yo soy el que hago uso y tenencia, pero no soy el dueño, ¿sí? Porque no me lo gané por méritos, porque el regalo se me dio simplemente por don, ¿sí? Por gratuidad. Y entonces
ese regalo yo lo tengo que donar. O sea, es una cadena de donación que tiene que continuar. El fideicomiso de una propiedad, un derecho, lo tengo mientras estoy vivo y después tengo que dejarlo a otro fideicomiso. Pero eso les invito a que lo mastiquemos bien, ¿sí? Como a ti la vida se te dio como un regalo, tu obligación es extender el regalo, ¿sí? Y entonces tienes la responsabilidad de cumplir con el reemplazo de la cuota poblacional. Que en tu caso, como te unes con alguien, son 2 hijos por pareja. Bueno, yo les doy argumentos, ¿no? Recuerden que, mira, ¿de qué se tratan estas charlas? Se trata de argumentar la fe, ¿sí? O sea, se trata de que yo les dé argumentos para mostrar que nuestra fe es defendible ante el fuero público de la razón, ¿sí? Tenemos argumentos para defender porque creemos. No solamente porque lo dice la Biblia o el texto cerrado, es porque tenemos argumentos de peso, ¿sí? Argumentos psicológicos, antropológicos, sociológicos. Entonces, mira, tu responsabilidad de cumplir la función procreadora es una responsabilidad poblacional. Tú estás obligado a dejar la cuota de reemplazo poblacional, que son 2 hijos por pareja. Yo en mi caso cumplí la tarea a medias y tendré que justificar ante Dios y el foro interno de mi conciencia porque cumplí mi papel a medias, ¿sí? Bueno, volvamos a ver este párrafo que es muy llamativo antes del párrafo tercero. Ahora bien, ya que la caída permitió la entrada de la muerte, entonces ahora los seres humanos son llamados al cumplimiento de tareas que compensen las consecuencias de su desobediencia a Dios, siendo la función procreadora una manera de vencer la muerte a nivel de la especie, compensando así en parte la muerte de la persona individual. Exactamente esto parece ser lo que no percibió el Buda, que por cada anciano enfermo que muere, Dios nos regala la vida de un niño sano. Bueno, y ahora mi último comentario respecto al celibato. Entonces, mira, acabamos de decir que es que entonces no es legítimo que usted renuncie a su función procreadora, ¿sí? No es legítimo. Entonces, ¿cómo se explica el celibato? Veamos a ver. ¿Y cómo es que la iglesia lo entiende? Así es como lo entiende, ¿no? La iglesia. La iglesia lo llaman los votos evangélicos, que es los votos de pobreza, castidad y obediencia. Bueno, para profundizar este tema, el texto básico excelente, que les recomiendo su lectura, es el de Eugen Reberman, que es un teólogo, sacerdote jesuita y psicoanalista, ¿no? Que él trabajó como psicoanalista durante toda su vida. Y escribió un texto excelente que se llama Clérigos, por el cual la oficina de la doctrina de la fe lo silenció, ¿no? O sea, le dijo que no podía enseñar en nombre de la iglesia, sino a mutuo propio, a nombre propio. El texto de Clérigos ya se los mando por el chat que tenemos, el grupo en Telegram. Mira, es un texto que todo cristiano, y si es católico más, pero no solo católico, todo cristiano, debe leerse, ¿sí? Antes de morir. O sea, si usted se considera creyente de la fe cristiana, llámese católico, protestante, ortodoxo, usted debería leerse este texto, ¿sí? Es un texto un poco amplio, pero no importa. Tienes toda la vida para leértelo, ¿sí? Así sea una página por día. Se llama Clérigos. Y en ese texto, Eugen Reberman nos da una explicación excelente de lo que significa a nivel psicológico y teológico los 3 votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. O sea, ni a todos nosotros como creyentes en Jesús, ¿sí? Estamos llamados a hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. No solamente los clérigos, ¿sí? No solamente monjas, sacerdotes y religiosos, sino todos nosotros. Solo que hay que entender qué significa la pobreza cristiana. Hay que entender qué significa la castidad cristiana. Y hay que entender qué significa la obediencia cristiana, ¿sí? La castidad cristiana no pasa por necesariamente no tener hijos. Porque si ustedes se acuerdan, hay un texto en Timoteo
Ahora se me olvidó el capítulo exacto, bueno, ustedes lo pueden buscar. En Timoteo, San Pablo dice, o en Tito, ¿sí? Tito, Timoteo, alguna de las cartas pastorales. Dice que la mujer, que la esposa, ¿sí? Mira lo que dice tan interesante. Dice, vosotras esposas, manteneos castas para vuestros maridos. Entonces, mira, castidad no significa no tener sexo, ¿se dan cuenta? Porque no está diciendo San Pablo que la esposa no tenga relaciones sexuales con el marido, sino que en el cumplimiento de su vínculo sexual, ¿sí? Debe mantenerse casta. Señala interesante. Por eso les digo que la Biblia hay que verla con raciocinio, ¿sí? Con la inteligencia. Evidentemente la castidad cristiana no significa la renuncia a la sexualidad, no. Así como la pobreza cristiana no significa la renuncia al manejo de la riqueza, ¿no? Tampoco. Y la obediencia cristiana tampoco significa la renuncia a nuestra toma de decisiones, ¿no? Tampoco. Bueno, mira, el texto de Eugen Reberman es de los mejores que se han escrito en teología en los últimos 100 años. Se los recomiendo, hay que verse ese texto, ¿sí? Clérigos. Bueno, ya se los mando ahora por el chat en Telegram. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que, entonces, mire, si no podemos renunciar a la función procuradora? Bueno, aquí un chisme que viene de la fe islámica. Mira, en la fe islámica, los musulmanes, ¿sí? Entienden esto de una manera mucho más correcta que los cristianos, ¿no? Porque en el cristianismo, pues a veces no se entiende esto. Mira, para un musulmán es mal visto que hayan solteros, ¿sí? Si usted es soltero, en la mezquita le buscan pareja, esposo o esposa. Mayormente no hay ningún musulmán soltero, porque a todo musulmán la familia extensa le busca pareja. ¿Sí? Eso es interesante. Por eso hasta ellos dicen que en el paraíso tendremos esposas. ¿Sí? Imagínense la concepción teológica del asunto de la sexualidad y del matrimonio y de los hijos. ¿Sí? Hasta en el paraíso tendremos esposas. Algo muy contrario a lo que dice aquí la fe cristiana, que es con lo que acaba aquí este párrafo. Para nosotros como cristianos, en el paraíso ya no tenemos esposas o esposos, ¿no? Pero mira, lo que está aquí en juego es cómo conceptualizamos el rol nuestro como sujetos sexuados, ¿sí? Eso es lo que está en juego. ¿Sí? Bueno, entonces mira, si no se me está permitido renunciar a mi función procuradora, porque hace parte del potencial humano el ser papá y mamá, y si yo renuncio a algún componente de mi potencial, pues no me estoy realizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entiende el celibato? Bueno, veamos y veamos cómo es el asunto. Dice así, mientras exista la muerte, existirá la necesidad de la función procreadora de la sexualidad. Entonces, mira, estamos conectando precisamente lo que dice Génesis 3, 19 y 20. Ya que Eva comenzó a cumplir su función procreadora después de la entrada de la muerte, ¿sí? Entonces, y ya que la procreación es la forma en que compensamos la muerte, ¿cierto? Ya que hay muerte, entonces entra la procreación a dar vida y compensa así el hecho de que exista la muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando no exista la muerte? ¿Sí se dan cuenta dónde está la conexión argumentativa? Entonces, mira, mientras exista la muerte, mientras exista, existirá también la necesidad de la función procreadora de la sexualidad. ¿Sí? Y por esto mismo, al ser vencida la muerte, entonces ya no habrá necesidad de tal función. Mira lo interesante. Mientras estemos en este ámbito terrenal, bajo la condición mortal, ¿sí? Mientras que estemos en este ámbito terrenal, en la condición mortal, se requiere que nosotros cumplamos con la función procreadora, dar vida. Porque en esta
esfera de la existencia existe la muerte. ¿Qué pasa entonces cuando la muerte sea vencida? ¿Sí? Entonces, como ya no hay muerte, ya tampoco hay necesidad de la función procreadora. Este es el significado del voto de celibato en la Iglesia, que enseña por adelantado. Mira lo que está aquí en juego. Y por eso es que así es como hay que entenderlo bien. Mira, este es el significado de la función del voto de celibato en la Iglesia. ¿Sí? Este es el significado del voto de celibato en la Iglesia, que enseña por adelantado aquello que espera a los seres humanos según las promesas de Dios, la vida eterna, en la que ni nos casamos ni nos damos en casamiento. ¿Sí? Según leemos en Marcos 12:25, que dice: pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Entonces, mira cómo se enseña, y así lo enseña la teología católica, ¿no? Bueno, otra cosa es que la gente no lo entiende, o no lo sabe explicar. Mira, los votos evangélicos son votos que anticipan la salvación escatológica final. O sea, mira, los votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? Tal como la vive el sacerdocio católico, es una anticipación del futuro escatológico que nos espera, cuando la muerte sea vencida. ¿Sí? Mira, como la muerte es vencida, entonces ya no se necesita la función sexual procreadora, porque la muerte fue vencida. Entonces, mira, ¿qué es lo que hace el sacerdote? ¿Sí? Cuando hace el voto de celibato. Y por eso el voto debe ser opcional, ¿sí? No debería ser a todo el sacerdocio, sino opcional. Tal como es en la Iglesia ortodoxa. Mira, en la Iglesia ortodoxa, no todos los clérigos están llamados a ser célibes, sino solamente los monjes, los del monasterio, o sea, los de la vida monacal. Antes, por el contrario, mira, la Iglesia ortodoxa exige a sus párrocos de iglesia que se casen. Y eso es cumpliendo el mandato que está en 1 Timoteo capítulo 3, ¿sí? Donde el apóstol dice: porque es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar a sus hijos en sujeción, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Bueno, los que quieran les invito a verse. 1 de Timoteo capítulo 3, ¿sí? La función de los obispos, ¿sí? Entonces, mira, con base a ese pasaje, en la iglesia ortodoxa, a todos los que son párrocos de iglesia, ¿sí? Se les pide que sean casados. Y solamente el monje de monasterio, pues, opta por el voto de celibato, ¿sí? Pero, ¿qué es el voto de celibato? Entonces, el voto de celibato es una opción, digamos, simbólica, que enseña por adelantado el estilo de vida, ¿sí? De lo que nos espera a futuro, cuando la salvación de Dios sea plenamente ejercida en todos los seres humanos. O sea, a futuro, ¿qué nos espera? La vida eterna. Y entonces, como ya hemos vencido la muerte, pues no necesitamos hacer uso de la función sexual procreadora. ¿Sí? Eso es un hecho, como dice Jesús aquí en Marcos 12:25, ¿no? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ¿sí? O sea, en la resurrección de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ¿sí? Sino que serán como ángeles en los cielos. Entonces, ¿qué hace el celibato? El celibato simplemente anticipa en forma simbólica la salvación que nos espera a todos. Y como la salvación que nos espera a todos es la vida eterna, entonces tampoco hay necesidad de la función procreadora. ¿Sí? Y así, que hace un sacerdote que hace el voto de celibato, simplemente anuncia, ¿sí? En forma simbólica, anticipadamente, con su voto de renuncia a la sexualidad, que estamos llamados a la vida eterna. Mira lo bonito del sentido y del significado, ¿sí? A través de mi renuncia a la sexualidad, ¿sí? Yo predico al mundo, ¿sí? Que Dios nos ha llamado a todos a la vida eterna.
¿sí? Porque donde no hay muerte, no hay necesidad de ejercer la función procreadora a través de la sexualidad. Pero donde todavía exista la muerte, entonces sí hay que ejercer esa función. Entonces, si tú no haces el voto de celibato, ¿sí? Como sacerdote anticipando nuestra salvación escatológica final, sino que tú estás metido en la vida, ¿sí? Tú estás metido en la vida, ¿sí? Entonces, así como estás metido en la vida, haciendo negocios, trabajando, construyendo familia, por eso es que eres llamado a la función procreadora. Alguien dirá, no, yo puedo tener familia sin procreación. No, eso no es verdad. La familia se constituye no solamente alrededor de la pareja, sino alrededor de los hijos. O sea, mira, la familia implica no solamente el rol de pareja, sino el rol de padres. Piensa eso, mira, eso lo profundizamos después en otras catequesis, pero te lo digo, mira, aquí otro argumento psicológico de peso. Piensa que cuando tú te niegas la función paterna, ¿sí? De procreación, tú te estás negando con tu pareja, así tengas pareja, mira, o sea, así tengas pareja. Tú te estás negando con tu pareja el rol de padres, ¿sí? De padre y madre. Y es que el rol de padre y madre enriquece el rol de pareja. O sea, cuando tú decides con tu pareja no tener hijos, ¿sí? Estás negando a tu misma vida de pareja un componente que lo enriquece, ¿sí? Y lo fortalece. Y lo hace trascender, ¿sí? ¿Por qué lo hace trascender? Porque tú trasciendes el egocentrismo de la pareja que vive el uno para el otro, ya que los dos, en su función de padres, comienzan a vivir para un tercero. Mira lo interesante. Mientras tú vivas tu función de pareja sin hijos, ustedes están en un rol de egocentrismo de pareja, el cual el uno vive para el otro. Cuando ustedes comienzan a vivir la función de padres, ¿sí? La pareja comienza a vivir para un tercero. O sea, los hijos son el objeto con el cual la pareja se objetiva, ¿sí? Con el cual la pareja sale de su subjetivización, ¿sí? De su egocentrismo en sí mismos. O sea, los hijos son el medio de objetivación de la pareja. Porque entonces la pareja comienza a vivir para un tercero, ¿sí? Que son los hijos. Por eso la función de padres enriquece la función de pareja, ¿sí? Y por eso toda pareja está llamada a ser padres. Amén. Bueno, les dejo los argumentos, espero que lo mediten y lo conversen con Dios, ¿sí? Tú como creyente en Dios y como ciudadano, ¿sí? Estás llamado a constituir familia, a cumplir con tu cuota de reemplazo poblacional y a realizar todo tu potencial humano. También el potencial de ser papá y mamá. Mira, la función de ser papá y mamá es un potencial que estás llamado a realizar. ¿Sí? Conversa con Dios sobre tus miedos, ¿sí? Los obstáculos que impiden que tú la apuestes a esta opción. Y pídele a Dios que sane tu mente, tu corazón y que te regale, ¿sí? La oportunidad de extender el regalo que a ti te hicieron una vez tus padres, dando vida. Que ahora tú extiendas este regalo a otros que están por nacer, ¿no? Dándoles vida. Amén. Que así sea y que Dios ilumine nuestros caminos, nuestras decisiones. Dios nos bendiga.